Hola, en este material nos gustaría trabajar un poquito uno de los temas que hablan de el estilo de los trazos. Hay muchos estilos de trazos. Hay estilos de trazos cortados, entrecortados, misceláneas, trazos enteros. Cada uno de ellos nos va a dar siempre un aspecto del comportamiento. Tomemos en cuenta que cada trazo es la parte externa de algo interno que es la presión. Es decir, la forma externa de un trazo nos va a dar cuenta de cómo es el estilo de comportamiento del sujeto. Obviamente a eso después, la forma del trazo, su continuidad, se le suma después el tema de la presión, que es el subyacente. Esto es la coloración, la intensidad de la huella, el ancho del trazo y la tensión del mismo. En este caso es un tema, es un tipo de trazo muy particular al que nosotros hemos denominado entrecortado. Lo hemos encontrado muchas veces en las baterías. No es uno de los trazos que esté tipificados más comúnmente, como son los trazos misceláneas, PICs, etcétera, que ya hemos mencionado. En el caso del trazo entrecortado, aúna tres elementos. Por un lado, la forma angulosa, que no es una forma angulosa plena, sino que son pequeños movimientos irregulares, tensos, angulosos, acompañados de temblores, generalmente muy irregulares. Entonces juntamos la angulosidad, la irregularidad y el temblor. Si pueden observar en el dibujo de la casa, podemos ver, por ejemplo, que ese trazo entrecortado se presenta en la forma de contorno de los árboles. Son trazos que no son ni curvos ni ondulados, la tensión es tensa y está siempre acompañada de una pequeña fibrilación del trazo o temblor. En el dibujo después de un árbol van a ver también que aparece más mayoritariamente en el tronco, en las ramas y también en algunas de las formas de las hojas y la corteza. No obstante, es significativo que en los dos dibujos el piso aparece muy largo y muy reforzado. Psicológicamente, un trazo entrecortado, recortado, nos va a dar cuenta de la presencia de un estrés o una tensión interna. Pensemos que estamos sumando temblor. El temblor nos da cuenta de ansiedad, a veces de temor, aprensión. Obviamente, descartando el aspecto neuromotriz, que no haya ninguna dificultad muscular o una artrosis o alguna enfermedad neurológica, que en este caso no estaba presente. Por eso digamos que estos aspectos y contenidos que estamos hablando y que pueden ampliar después en el material escrito, solamente se presentan en casos en donde no hay una patología neurológica de base, ni tampoco ninguna perturbación muscular. Obviamente no es solamente desde un lugar, desde un contenido que hacemos desde una pauta formal, como es el tema del trazo, sino que también sumamos esta pauta en el contexto en donde está. Por ejemplo, en el dibujo del árbol, ustedes pueden ver que el tronco tiene unos ensanchamientos en la base, que eso habla también de luchas internas, una corteza intensa y angulosa que nos habla de susceptibilidad, reactividad de la personalidad, ramas quebradas, monolineales, que también da inmadurez, y también mucha dificultad y mucho sufrimiento en cuanto a los vínculos. Las hojas están en el aire, lo que habla también de dispersión, no hay un follaje que lo contenga, o sea que la vulnerabilidad de la persona es bastante importante. Además también estas hojas en el aire da cuenta de algún nivel de concentración en este momento más bajo. En la casa, sin embargo, vemos otras características también significativas. La ausencia de un picaporte, la ausencia de chimenea y de humo, las ventanas desnudas en la parte superior. Todo esto nos da cuenta de un aislamiento emocional, por lo cual podemos ver que este trazo recortado nos da cuenta de un estado de conflicto. Es importante también mencionar que todo cobra más importancia en la cantidad de test que esté presente. En este caso ya tenemos 2 test de la batería y también se presentaba en el dibujo de la figura humana. Por lo tanto, digamos que esto está como mucho más consolidado en el rasgo de carácter de la persona que circunstancialmente.
La chimenea, en la casa también el techo en cuadrícula nos da cuenta de un exceso de análisis. La pared que representa el yo también es un trazo mucho más fino, más débil y de líneas horizontales. Y las líneas verticales de la entrada son también angulosas. Todo esto nos da cuenta de un estado de tensión. La casa es muy pequeña, está emplazada en el centro de la hoja, un poco en el eje vertical en la zona inferior, primera parte. El agregado de nubes y de árboles da cuenta también de ansiedad, por lo cual refuerza lo que estamos diciendo de la psicología del trazo entero. El árbol es muy grande, casi un 80%, un 90% del alto de la hoja. Y es importante entonces cómo aparece el suelo, que es el que da cuenta de la realidad, como reforzado en ambos dibujos y ennegrecido. También hay movimientos angulosos, pero están tapados por el sombreado. Esto implica una gran ansiedad y una gran necesidad de tener un mayor control. Por eso también la búsqueda del centro de la hoja, como buscar un punto de equilibrio ante este estado, más que nada podríamos decir de una gran sensibilidad. Entonces este trazo recortado en síntesis nos da cuenta de un estado de vulnerabilidad yoica importante, un estado de tensión interna y obviamente estará acompañado de un nivel de ansiedad y de angustia muy importante.